Hola, ¿cómo están? Bueno, espero se encuentren bien. Quisiera invitarles hoy a que juntos podamos estar leyendo Isaías capítulo 28. Así que como siempre les digo, pausen este video, lean Isaías capítulo 28 y luego volvemos a encontrarnos para juntos poder compartir algunos pensamientos. Buen día, iglesia. Buenas ¿De y qué frescas forma mañanas. fue que se presentó David realmente delante de estaba Dios? herido, se sentía culpable por esto. Saben, cometer errores es parte de la vida, pero hay errores que podemos evitar y tomar previsiones para no cometerlos. De hecho, dicen que hay 3 tipos de personas: los inteligentes, que aprenden de sus experiencias; los sabios, que aprenden de sus experiencias y de los errores de los demás; y los torpes, que no aprenden ni de los errores de los demás ni de los suyos propios. Ni inteligencia ni sabiduría, sino pura torpeza, es lo que podemos ver en este pasaje de Isaías capítulo 28, por parte del pueblo de Dios, tanto de Israel como de Judá. Les voy a contar un poco qué fue lo que pasó en este pasaje, darles un poco de contexto. Después del reinado de Salomón, el hijo de David, Jerusalén, la capital de Judá, quedó en el reino del sur. Y por otro lado, Efraín, que representa el reino del norte de Israel y cuya capital fue Samaria, fue gobernado por una serie de reyes malvados e idólatras. De hecho, levantaron ídolos para que el pueblo adorase allí y no en Jerusalén, como Dios lo había establecido. Entonces Isaías, preocupado por el destino de Judá, le recuerda la miserable década final de la historia de Efraín. Sus líderes y gente prominente se convirtieron en ebrios, rehusando escuchar las advertencias de Jehová hasta que finalmente cayeron en manos de los asirios. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Con los pies será pisoteada la corona soberbia de los ebrios de Efraín. Es así como Isaías le insta al pueblo de Dios, a los de Judá, a que se arrepientan de sus malos caminos y se vuelvan a Él, evitando el mismo destino que tendría el reino del norte, consecuencia de sus propios pecados. ¿Y saben qué hicieron los líderes de Judá que escuchaban estas advertencias de Isaías? Estos líderes completamente soberbios y ebrios, como los del norte, desoyeron las profecías de Isaías y lo ridiculizaron incluso, acusándolo de intentar adoctrinarlos o aleccionarlos con historias infantiles. Pero también estos erraron con el vino y con sidra, se entontecieron el sacerdote y el profeta, erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia y a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Y por tener esta actitud, Isaías les profetizó que los asirios les enseñarían de una manera que les gustaría muchísimo menos. Por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol, será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Dios deseaba que Judá tomara del ejemplo de Israel para no seguirlo. Dios deseaba que confiaran en su intervención, que Él los libraría de las manos de sus enemigos. Pero en vez de confiar en Dios,
Judá se volvió a otras fuentes de seguridad. Se aliaron con los egipcios y por esto es que Dios los acusó de negociar con la muerte. Ahora pues, no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. ¿Y saben en qué terminó este asunto? Pasó que cuando Asiria los atacó, Egipto no los ayudó. Y así como los del reino del norte, ellos, los del sur, también cayeron. Estaban locos los del sur si pensaron que haciendo lo mismo que hacían los del norte iban a tener un resultado diferente. Bien dijo Albert Einstein, locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados diferentes. Entonces, sabiendo un poco más sobre Isaías 28, lo que dice este pasaje, ¿qué podemos sacar en limpio de todo esto? 1. Así como dice el adagio popular, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Conocer nuestra historia familiar, las historias que fueron escritas en la Biblia, nos permiten evitar los errores cometidos en otras instancias por otras personas y cuyas consecuencias ya vemos cuáles fueron sus resultados. 2. Así como dice Proverbios 22:3, el hombre prudente ve el mal y se esconde. Debemos evaluar siempre la decisión que estamos tomando, el plan que estamos desarrollando y las acciones que estamos aplicando, si han ayudado para bien o para mal a otra persona o bien a nosotros mismos. Y más importante aún, considerar si se está pasando por alto o no los consejos de Dios. Una vez hechas estas consideraciones, seamos precavidos y apartémonos de lo que no nos conviene. No nos olvidemos que ya sabemos cuáles son sus resultados. Y 3, así como dice también Proverbios 9:8, reprende al insolente y te ganarás su odio. Corrige al sabio y te ganarás su aprecio. Escuchemos y apliquemos las instrucciones de Dios en nuestras propias vidas. Seamos ejemplo en estas cosas, pero también animemos a otros a hacerlo y, de ser necesario, con amor pero con firmeza, corrijamos su camino, advirtamos las consecuencias de su proceder, como bien lo hizo Isaías en su momento. En el mejor de los casos puede que escuchen el consejo y aprecien nuestra intervención, pero también puede pasar que la necedad y la soberbia hayan ganado terreno en el corazón y escojan un camino no bendecido por el Señor. En este punto solo nos queda orar por nuestro amigo y esperar. Inteligente, sabio, torpe. ¿En qué grupo usualmente estamos? Si ya sabemos lo que nos conviene, sería bueno aplicarlo, ¿no? Que el Señor nos bendiga.